Buenas tardes, queridos estudiantes, docentes y directivos de la educación de adultos. Vamos a estar tratando una sistematización de los objetivos y contenidos impartidos hasta el momento en nuestra asignatura, tanto los que ustedes han recibido o recibieron en su escuela hasta el 20 de marzo, como los que han recibido a partir del día 30 de abril hasta la fecha. Vamos a hacerlo por semestre y comenzamos por el primer semestre, curso regular y encuentro. En el primer semestre, curso regular y encuentro, se trató la unidad número 1, dominios numéricos y trabajo con variables, que abarcó o que abarca los contenidos que están puestos ahí en pantalla: teoría de conjunto, operaciones con conjunto, dominios numéricos, operaciones de cálculo en los distintos dominios, las radicales, sus propiedades y las operaciones con radicales. Aquí quiero hacerle algunas acotaciones. Fundamentalmente en la primera, en el primer contenido, es fundamental que los estudiantes aquí puedan profundizar en el dominio que tienen de las operaciones con los números en los distintos dominios numéricos, porque va a ser muy importante para todos los demás contenidos que a continuación van a tener que desarrollar en los distintos semestres. Es importante por eso que sepan la multiplicación y la división tanto de números racionales, la suma, la resta, teniendo en cuenta los signos, entre otras cosas. En las radicales y las propiedades de las radicales y operaciones con radicales, tienen los radicales, las propiedades de los radicales y las operaciones con radicales. También es importante que los estudiantes profundicen sus conocimientos del cálculo con los radicales. A continuación, en esta misma unidad, se tratan las operaciones con polinomios, o han tratado las operaciones con polinomios, productos notables y descomposición factorial. Es importante que los estudiantes ya estén profundizando o que tengan dominio acerca de cómo operar con polinomios, fundamentalmente cuando haya que eliminar signos de agrupación. ¿Qué ocurre cuando el signo está precedido de un signo positivo, de un signo negativo? ¿Y qué ocurre después a la hora de reducir términos semejantes, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente de la operación con números racionales? En el caso de la simplificación de fracciones, aparte de la descomposición factorial, es importante que los estudiantes sepan calcular el valor de una fracción dado, el valor numérico de una fracción dado un valor determinado, y saber cuándo esa fracción se indefine o se indetermina. Es importante también aclarar que en el caso de la descomposición factorial, los estudiantes deben conocer los distintos métodos de descomposición, pero deben conocer también que hay métodos, ¿de acuerdo?, que se pueden reducir y utilizarlo más racionalmente. Por ejemplo, hay polinomios que se descomponen por el método de Ruffini que se pudieran descomponer por una agrupación. Estoy pensando ahora en el polinomio x a la 3 menos 4x cuadrado menos más x más 4. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo que se pudiera descomponer por agrupación y no tenía necesariamente o no tiene necesariamente que aplicar el método de Ruffini. La otra cuestión importante aquí en este primer semestre por encuentro regular son los sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. Además, los problemas que conducen a estos tipos de ecuaciones. Es importante que ustedes conozcan de aquí la definición de sistema, de 2 ecuaciones con 2 variables, 3 ecuaciones con 3 variables. Es importante que ustedes sepan qué significa geométricamente resolver un sistema de ecuaciones, no solamente aritméticamente, que es determinar dónde 2 rectas se cortan, si el sistema es de 2 con 2, o dónde 3 planos se cortan, si es que tiene puntos de intersección, al igual que la recta. Y esa es la interpretación geométrica de resolver estos sistemas de ecuaciones. Pero más que eso, es muy importante la resolución de problemas que conducen a sistemas de ecuaciones lineales con 2 y 3 variables por las aplicaciones que tiene en la vida práctica. Incluso
en el momento que estamos viviendo, ustedes se lo pudieran plantear a partir de la información que nos están tributando los distintos medios de difusión. El doble de los doctores, el triple de los enfermeros, el 5 veces el número de trabajadores de la salud que hay en un país determinado. Es una premisa esencial para la resolución de los problemas que puedan traducir del lenguaje algebraico al común o del común al algebraico, fundamentalmente para que puedan plantearlo, y lo otro es poder resolverlo. Una pauta esencial aquí en el problema, en la situación de la resolución de problemas, es que la comprobación, como les decía la profesora la semana pasada, la vamos a hacer en el texto del problema. Bueno, ahí ustedes tienen la bibliografía fundamental para trabajar con este primer semestre, que está relativamente en el libro de texto, está fundamentalmente en el libro de texto de 10º grado. Y bueno, en el libro de texto de ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la educación media superior, ¿de acuerdo? Que puede estar en rojo o puede estar en azul en su nueva edición. Y me parece que es muy bueno que lo tengan porque tiene todos los resúmenes y tiene todos los procedimientos ahí contenidos. Pasando al segundo semestre, curso regular y curso por encuentro, se ha trabajado la unidad 1, o se trabajó la unidad 1, que es el repaso y profundización de la geometría plana. Ahí se estuvieron trabajando los conceptos primarios de la geometría, de acuerdo, los puntos, las rectas, planos, segmentos, los ángulos entre paralelas, las rectas perpendiculares y oblicuas. Es un buen momento para que ustedes recapitulen la relación que hay entre los ángulos entre paralelas, qué propiedades cumplen los ángulos alternos, los ángulos adyacentes, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos correspondientes, porque les va a servir después para un grupo de contenidos de la propia geometría plana, como por ejemplo la igualdad y semejanza de triángulos. También aquí estuvimos mirando los polígonos y su clasificación según el número de lados. Pudiera enumerarle algunos. Pudiera enumerarle desde el paralelogramo hasta el cuadrado. Es muy importante que usted lo conozca, pero que conozca también sus propiedades. De particular interés es para nosotros en este semestre los triángulos y su clasificación y las rectas notables. O sea, me refiero a la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Porque estos triángulos y su clasificación, que lo podemos hacer según los ángulos o según los lados, también nos va a servir mucho para los contenidos relacionados con la igualdad y semejanza de triángulos, como ustedes lo tienen ahí. Es importante que en esta unidad ustedes hayan fijado los criterios para la igualdad y semejanza de triángulos. ¿Oyeron? Porque es un objetivo fundamental del semestre y es un objetivo que transcurre hasta llegar a las pruebas de ingreso. Aquí, en los criterios para la igualdad y semejanza de triángulos, es importante que tengan en cuenta, aunque no está aquí en la lámina, el tema de los lados iguales, o sea, los lados homólogos, y en el caso, bueno, de la semejanza, que tengan en cuenta cuando son proporcionales. Recuérdense que a ángulos iguales se le ponen lados iguales. ¿Oyeron? A ángulos iguales, en el caso de la semejanza, se le ponen lados proporcionales. Pero también otro contenido que se trata dentro de este mismo segmento es el cálculo de área y perímetro de figuras planas. La otra unidad que ustedes han estudiado aquí en segundo semestre, tanto regular por encuentro, es la unidad de estadística descriptiva, una unidad que tiene una importancia capital y más en los momentos que estamos viviendo, por la importancia del trabajo que tienen los datos para la sociedad. Todos estamos recibiendo ahora prácticamente diariamente datos relacionados con el tema de la epidemia del coronavirus, que nos los están expresando en gráficos, nos los están expresando en barras, nos los están expresando en tablas, ¿oyeron? Y es muy importante esto
para que ustedes vean la aplicación tan importante que tiene la estadística descriptiva. Con ese ejemplo que le he puesto, que no es el único, sino que hay muchísimos más. Muy importante que ustedes conozcan la población, la muestra, el objeto de estudio de la estadística, los tipos de variables, las variables que se clasifican en variable cuantitativa, variable cualitativa, ¿de acuerdo? En cuantitativa continua, en cuantitativa discreta, y bueno, también poder representar estos datos simples en tablas y gráficos, como le comenté anteriormente. Y bueno, a continuación, la distribución empírica de frecuencia, la frecuencia absoluta y relativa. Y otra de las cuestiones esenciales está relacionada con la distribución empírica de frecuencia y la frecuencia absoluta y relativa cuando ya tengan la tabla de frecuencia. Para el segundo semestre, ustedes pueden utilizar toda esta bibliografía que tienen ahí, comenzando por el folleto de introducción a la estadística descriptiva. Yo les recomiendo también que utilicen los libros de séptimo y octavo grados de secundaria básica, los que actualmente utilizan, que tienen tanto los datos simples como posteriormente en otro semestre los datos agrupados. Pero también les recomiendo que utilicen el compendio de ejercicios, o sea, de pruebas finales de 12 grados, que están publicadas en el portal Cubo Educa, porque siempre hay algo relacionado con la estadística descriptiva. Pasamos al tercero regular. En el tercero regular, en la unidad número 1, ustedes debieron estar tratando el tema del repaso y profundización de cálculo con radicales. Ahí, dentro de los contenidos esenciales, está el cálculo con potencias de exponente entero y racional. Me detengo aquí, compañeros, porque, por ejemplo, la definición de exponente racional permite transformar una potencia con un exponente fraccionario en una raíz, y esto facilita el cálculo o cualquier otra operación que se quiera hacer. O sea, la raíz enésima de a a la m es lo mismo que a a la m sobre n. Profundizar con eso. Luego, las propiedades de los radicales, que ustedes, como han visto, se derivan de las propias propiedades de las potencias. Y a partir de ahí, aplicar estas dos cuestiones a la simplificación y la reducción de radicales a un índice común. También es importante el tema de las operaciones con radicales y la racionalización, que solamente la vamos a hacer de tipo monomia. En las operaciones con radicales, recuérdense que el objetivo es reducirlo para poder operarlo fundamentalmente en el caso de la suma y la resta. La multiplicación, la división, se van por las propiedades. Y bueno, las ecuaciones con radicales y la necesidad de comprobar. Aquí en las ecuaciones con radicales, destacar que la ecuación con radical, su definición es aquella que tiene variables dentro de la raíz, ¿no? En la cantidad subradical, para no confundirnos. Y que es una pauta esencial que el estudiante compruebe las ecuaciones con radicales, que le pueda aparecer con una elevación al cuadrado, ¿de acuerdo? O más de una elevación al cuadrado. Y que un principio esencial es aislar los radicales para poder resolverlas. En la unidad 2 de funciones racionales, es importante lo que ustedes han estado mirando en este tiempo, de repaso y profundización del concepto de función y las formas de representación de una función. Recuérdense que podemos utilizar un diagrama, recuérdense que podemos utilizar pares ordenados, recuérdense que podemos utilizar una ecuación para definir una función. También es importante el repaso de las funciones lineales, cuadráticas y modulares, así como sus gráficos y sus propiedades. Aquí en esta parte quiero destacar la importancia que tienen los parámetros de desplazamiento de la función en el eje X y en el eje Y para poder escribir la ecuación de una función cuando esté desplazada. Eso, aunque no esté ahí, también es bueno que ustedes lo conozcan. También vamos a tratar, o se trató aquí en tercer semestre, la función cúbica y su inversa, que es la función raíz cúbica. Y bueno, la función de proporcionalidad inversa, que bueno, es una función ya donde aparecen las asíntotas
y es bueno que usted esté claro de qué significa cada una de ellas, o el valor del dominio y de la imagen que no puede estar en la función y que por eso está el tema de la asíntota que determina qué valor es el que no puede estar. Es importante también que ustedes hayan tratado y que profundicen en los conceptos y en la determinación de la función inversa y compuesta. Aquí en la función inversa, importante que ustedes tengan claro que para que pueda determinarse la inversa, esa función tiene que ser inyectiva. Y por último, en la unidad 3, que trata de la trigonometría, identidad y ecuaciones trigonométricas. Ahí tenemos los conceptos o los contenidos fundamentales. Es la definición de razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, o sea, seno, coseno y cotangente. Y bueno, la relación que existe entre sus lados para definirla. Es importante los ángulos axiales y notables. Y a partir de aquí, que ustedes calculen valores utilizando la tabla trigonométrica cuando tengan esos ángulos axiales y esos ángulos notables. También vamos a tratar aquí en el tercer semestre las razones trigonométricas de ángulos en el intervalo de 0 a 360 y la fórmula de reducción. Aquí acoto en la fórmula de reducción lo importante que es que al aplicarla el estudiante conozca qué signo va a adquirir la razón en dependencia del cuadrante donde quede la razón después de haber aplicado la fórmula. Las identidades trigonométricas básicas también se introdujeron aquí en tercer semestre. La identidad fundamental trigonométrica, el seno del ángulo duplo. ¿Qué queremos con esto? O bueno, que ustedes deben dominar o deben demostrar identidades y también deben resolver ecuaciones trigonométricas aplicando las identidades básicas y las identidades fundamentales que yo le acabo de mencionar anteriormente. Para tratar estos contenidos, bueno, lo vamos a hacer en el libro de texto de 10º grado. Ahí tienen el capítulo de la página 2, el capítulo de la página 85 a la 144. En el libro de texto de 10º grado, el capítulo 3, página 145 a 194. Tienen también los ejercicios y problemas integradores de matemática para la enseñanza media superior, que es el libro azul que le acabo de mostrar, y las actividades de aprendizaje de estos contenidos situados en el portal Cubaeduca, en el sitio de 10º grado. También es muy importante que ustedes conozcan que hay una aplicación que se llama Trigonometría Free, que los va a ayudar en toda esta cuestión relativa al conocimiento de las identidades trigonométricas y otros aspectos. En el curso de FOC 3 por encuentro, ustedes deben haber ya agotado los contenidos relacionados con los repasos y profundización de cálculo con radicales y las ecuaciones con radicales. Aquí, similar a como hicimos en algún semestre anterior, es muy importante que usted domine el cálculo con potencias de exponente entero y racional. ¿Oyeron? Las propiedades de los radicales que se introducen a partir de las propias propiedades de las potencias y a partir del propio concepto de exponente racional. Y bueno, la simplificación y reducción de radicales a un índice común, así como las operaciones con radicales y la racionalización monomia. Viene siendo como una profundización de lo que ustedes trataron en primer semestre. Y bueno, también tienen aquí las ecuaciones con radicales y la necesidad de comprobar con un poco más de complejidad como lo trataron en semestres anteriores y que ya explicamos. En el curso por encuentro, también en la unidad 2 tenemos las funciones racionales. Aquí tenemos el repaso y profundización del concepto de función, que ya se lo enuncié anteriormente cuando lo hice en el semestre anterior, las formas de representación y propiedades y la función lineal y cuadrática, los gráficos y las propiedades. Aquí siempre recordar que la función lineal es una recta y que la función cuadrática es la llamada parábola, ¿de acuerdo?, normal cuando su ecuación es y igual a x cuadrado. Es muy importante también que ustedes tengan en cuenta aquí qué ocurre con los factores de desplazamiento cuando tengo que escribir
la ecuación de una función lineal o cuadrática para construir su gráfico, o sea, esbozar su gráfico y delimitar o extraer sus propiedades, llámese dominio, imagen, paridad, cero, ¿de acuerdo? Entre otras. Para este curso por encuentro, como bibliografía fundamental, estamos sugiriendo el libro de texto de 10º grado en el capítulo 2, de la página 85 a la 144. Y el libro de 10º grado, capítulo 2, de la página 122 a la 124. Estamos sugiriendo los ejercicios que aparezcan de este contenido en los ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior, el libro que le mostré anteriormente. Y las actividades de aprendizaje de estos contenidos situados en el portal Cubeduca en el sitio de 10º grado. En el caso de cuarto semestre por encuentro, tenemos la trigonometría, las identidades y las ecuaciones trigonométricas. Allí vamos a estar mirando las definiciones de razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, los ángulos axiales y notables, el cálculo de valores utilizando la tabla trigonométrica. Quiero significar con ustedes la analogía que hay de estos contenidos con los que se trabajan en el tercer semestre regular. Por eso no voy a repetir algunas de las cuestiones que allí ya estuve diciendo. Vamos a trabajar también con las razones trigonométricas de ángulo en el intervalo de 0 a 360, lo mismo, las fórmulas de reducción, las identidades trigonométricas básicas, la demostración de identidades y la resolución de ecuaciones trigonométricas. Un principio esencial y que hay que retirar, siempre es aconsejable reiterarlo a ustedes, es que no es lo mismo demostrar una identidad trigonométrica que resolver una ecuación trigonométrica. El primero se refiere a, como su nombre lo indica, partir de un miembro para llegar a otro, partiendo del hecho de que ya me dicen que es una identidad. Y el otro se refiere a determinar los valores que satisfacen la igualdad en un intervalo determinado. Óiganme, para este cuarto semestre de curso por encuentro, la bibliografía es muy parecida a la que habíamos dado para tercero regular. El libro de texto de 10º grado, en el capítulo 3, página 145 a la 194, los ejercicios y problemas integradores de matemática para la enseñanza media superior. Y bueno, las actividades de aprendizaje de estos contenidos situados en el portal Cubeduca en el sitio fundamentalmente del grado 10º. En el caso del curso regular, en la unidad 1, ustedes debieron haber tratado los contenidos relativos a la unidad de números complejos. O sea, aquí, dentro de los contenidos esenciales, está la necesidad de ampliar el dominio de los números reales, ¿de acuerdo? Para poder introducir los números complejos, ver por qué se produce la limitación, incluso a partir de un problema que es geométrico, pero que conduce a una ecuación que no tiene solución real, y bueno, está la necesidad de introducir un nuevo dominio numérico. Yo creo que es una buena ocasión para de una vez y por todas que ustedes reafirmen los contenidos relacionados a cuál es el dominio numérico menor al que puede pertenecer un número. ¿Oyeron? O sea, el dominio numérico, cuando digo el dominio numérico menor, es el dominio numérico más restringido al que puede pertenecer un número. Por ejemplo, el número 5 es un número natural, pero es un número fraccionario, pero es un número racional. No ocurre así, por ejemplo, con el número menos un medio, que es un número racional, pero no es un número ni fraccionario ni es un número natural. Entonces, necesitamos que ustedes estén claros en estos conceptos que les estoy diciendo. Y también es una buena oportunidad para saber por qué ecuaciones como x cuadrado más 4 no se puede descomponer como se puede hacer con x cuadrado menos 4. ¿Oyeron? Porque la descomposición de x cuadrado más 4 ya sería una descomposición, pero sería una descomposición que abarcaría en términos complejos. Bueno, está la definición de número complejo en su forma binómica. Ahí la determinación de la parte real e imaginaria. También es bueno que usted profundice en el cálculo con números complejos en las distintas representaciones de estos. Para esto
hay que saber también la representación del número complejo. Recuérdense que la representación del número complejo es el vector que tiene el origen en el origen de coordenada, ¿de acuerdo? Y el extremo en el afijo del número complejo. Reitero, el afijo del número complejo es el par ordenado numérico que viene asociado a él. Y la representación del número complejo es este vector. Después, bueno, el cálculo con números complejos en las distintas representaciones de esta. Estoy hablando en forma binómica o en forma trigonométrica. Para eso, ustedes también introdujeron conceptos como módulo del número complejo, conjugado, ¿de acuerdo? Y otras cosas más y otros elementos más que le hacen falta para agotar esta unidad. La unidad número 2 es la geometría analítica de la recta en el plano. Ahí en la geometría analítica de la recta en el plano, como contenidos esenciales tenemos las fórmulas básicas, la distancia entre dos puntos, el punto medio de un segmento, el cálculo de la pendiente de una recta, y todo esto ustedes lo deben dominar y aplicarlo directamente a ejercicios sencillos, pero también lo deben dominar y aplicarlo a la demostración de algunos principios geométricos, como por ejemplo, saber cuándo un cuadrilátero es un rectángulo o es un cuadrado, hallando la distancia de sus lados, hallando la relación que hay entre sus pendientes. Entonces, no solamente es aplicar la fórmula, sino que ustedes estén claros en la demostración utilizando estos contenidos o estas fórmulas básicas que les he dado, que le he mostrado ahí. Otro de los contenidos es la posición relativa de dos rectas a partir del comportamiento de sus pendientes. Muy importante saber si las rectas son paralelas o son perpendiculares cuando el estudiante hace el cálculo de la pendiente, que recuerde que lo puede hacer cuando tiene dos puntos. ¿Oyeron? O la puedes traer directamente de la ecuación cartesiana o de la ecuación general de una recta, como es el contenido que tienen a continuación, que es la ecuación cartesiana de una recta, su escritura, conociendo dos puntos o conociendo un punto y la pendiente. Recuérdense que para que las rectas sean perpendiculares, la multiplicación de las pendientes nos debe dar -1, y para que las rectas sean paralelas, bueno, las pendientes tienen que ser iguales. En la unidad 3 tenemos las curvas de segundo grado, o también nosotros las llamamos en ocasiones las secciones cónicas. Aquí en esta unidad 3, los contenidos esenciales están relacionados con describir las secciones cónicas como lugares geométricos y reconocer elementos fundamentales que la caracterizan. El círculo, la hipérbola, la parábola, la elipse y los elementos que la caracterizan. Por ejemplo, en la elipse, ¿de acuerdo? El centro, el foco, el eje mayor, el eje menor, al igual que en la hipérbola. En la parábola se va a ver posteriormente, pero bueno, también hay elementos esenciales, aunque no se parecen a estos que yo les he estado mencionando. Aquí dentro de los contenidos fundamentales deben haber llegado o deben haber sistematizado el tema de la circunferencia y su ecuación, la elipse y la hipérbola como lugar geométrica y los elementos y las ecuaciones referidos a su centro. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ponemos ahí elementos porque era lo que yo le estaba mencionando anteriormente. Aquí, para culminar con el tema de las secciones cónicas, es muy importante que ustedes sepan también que estas secciones pueden estar ubicadas en un sistema de coordenadas cuando su eje mayor es paralelo al eje X o su eje mayor es paralelo al eje Y. Y ahí cambian las ecuaciones como ustedes lo han estudiado en días anteriores con la profesora que impartió la teleclase relativa a la elipse y a la hipérbola. Y es importante que ustedes lo conozcan. Por último, les sugerimos la bibliografía para los contenidos de este cuarto semestre regular del libro de texto 12 grados, primera parte, capítulo 2, de la página 44 a la 102. Del libro de texto 11 grado, el capítulo 2, sea para la unidad 1. Para la unidad 2, el libro de texto 11 grado, capítulo 2, de la página 59 al 81.
y del libro de texto Onceno Grado, capítulo 3, de la página 115 a la página 133. No quería terminar sin antes comentarle algo. En la educación de adultos, el principio de autodidactismo es fundamental. Por ejemplo, los cursos por encuentro. En estos momentos de epidemia, esto toma mayor importancia. Por eso necesitamos que profundicen mucho más en los contenidos. Y para ello lo estamos exhortando a que use toda la base material de estudio que usted tenga disponible y tenga los contenidos que le acabamos de mencionar. Incluso hay compañeros todavía que utilizan los tabloides del curso de superación integral que en un momento determinado usamos y que ya no lo hacemos porque tenemos los libros. Pero bueno, si hubiera que usarlo en un momento determinado, se usa. Y no quisiera terminar sin hablarle de aplicaciones que son muy importantes que la tengan aquellos que tienen posibilidades, como el Photomax, que usted puede incluso escanear una ecuación y la propia aplicación le dice los pasos y hasta la solución. Y bueno, esta que le acabé de mencionar de la trigonometría free. También hay otras aplicaciones incluso relacionadas con la estadística descriptiva. El otro día, bueno, tuve la oportunidad de bajar una donde usted le introduce los elementos y le da, después que confecciona la tabla, le da toda la tabla de frecuencia, el valor, o sea, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, las medidas de tendencia central, y es muy bueno tenerla para comprobar el resultado de esos ejercicios, en el caso de la estadística descriptiva. O sea que reitero, los que tienen posibilidad de estar conectados o por wifi o porque tienen datos y quieren usarlo o pueden usarlo, las pueden descargar por ahí. Bueno, hasta aquí la sistematización que queríamos ver de los contenidos desde primero a cuarto semestre aquí en la Facultad Obrera y Campesina. Muchas gracias. Los exhortamos a que permanezcan en casa disfrutando de las teleclases y bueno, aquellos compañeros que tienen que hacer su aporte a la patria y son adultos y están en nuestras facultades, pueden ser ayudados por su familia, por lo menos grabándole las clases que estamos impartiendo por aquí. Por el momento, muchísimas gracias y hasta la próxima.